Amigos, nuevamente les traigo una partida que estaba a punto de subir desde hace un par de días y otra vez tenemos como protagonista al número 1 del planeta, Magnus Carlsen, que en el pasado torneo 3-0 Sur desde el 25 de junio estaba jugando de manera impresionante. Aún y cuando estaba también inventando bastantes aperturas, lo pudimos ver en cada uno de sus enfrentamientos, pero bueno, en esta ocasión quería mostrarles este duelo que tuvo contra el fuerte gran maestro Alexander Indig, un jugador que creo que en su momento fue campeón de Europa, pero aquí nada pudo hacer contra el noruego que otra vez le ha sacrificado la dama. Y es que no sé si vieron el video anterior donde Magnus nos regaló una obra maestra contra el joven gran maestro indio Pranesh. Si no la han visto, por acá se las estoy dejando en una tarjeta. Así que pónganse cómodos para que disfruten nuevamente de otra partida brutal del número 1 del planeta. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen el próximo lunes 27 y martes 28 de julio a la transmisión de ese duelo de Uzbekistán contra los Estados Unidos. Recuerden que estaremos en directo a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela, así que los espero. Ahora sí, vámonos con la partida donde con las piezas blancas el número 1 mundial, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el fuerte gran maestro Alexander Indig respondía con C5, una defensa siciliana, a lo que Magnus decidía responder con H3, una jugada bastante extraña, pero debemos decir que es hasta interesante porque es una jugada que puede ser que en muchas posiciones sea bastante útil más adelante. Indig jugó caballo F6 atacando al peón central, E5 de Magnus que ataca al caballo, caballo D5, D4, C por D, dama por D4 y E6. Fíjense que la posición tiene algo de similitud, por ejemplo, con una defensa alequín. Sin embargo, pues la dama en la alequín no suele estar tan rápido en el centro. Caballo F3 de Magnus Carlsen, caballo C6 de Alexander Indig que ataca a la dama, dama E4 y ahora D6. Parece que aquí la mejor jugada en realidad era F5. La idea es que las blancas capturen el paso para atrás caballo por seguir ganando algunos tiempos por la situación de la dama blanca. En cambio, tras D6, C4 por parte de Magnus Carlsen que ataca al caballo y caballo B6 de Indig. La mejor jugada era dama 5, también saliendo a atacar con la dama. En caso de alfil D2, vendría caballo de B4, una partida que parece muy rara, pero bueno, hay temas en el aire, ¿no? Por ejemplo, tras la jugada A3, entonces vendría D5 y la posición es muy compleja. Ahora, tras la jugada caballo B6, caballo C3 por parte de Carlsen, D por E5 de Indig, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5 y ahora F6. Las negras atacan a la dama que se queda otra vez en el centro, pero a cambio de debilitar bastante su posición. Lo correcto era jugar alfil D7, sencillamente continuando con el desarrollo y tras, por ejemplo, alfil E3, entonces alfil C6 y las negras siguen sacando sus piezas con normalidad. En cambio, tras F6, Magnus jugó dama H5 jaque, Indig jugó G6 y dama F3. La posición de las negras es un poco rara, ¿no? Tomando en cuenta que todavía está el rey en el centro, hay que tener mucho cuidado. Indig jugó alfil G7, quizá con la idea de enrocar, alfil E3 de Magnus Carlsen, enroque, torre de 1 atacando la dama, dama E7 y C5. El noruego comienza a ganar espacio, Indig centraliza el caballo, caballo por D5 y E por D5. El problema es que tras esta secuencia, pues ahora las negras tienen el problema adicional de que se han quedado con un peón aislado. Claro, de momento quizá no es la mejor opción aprovecharlo, pero eso es lo que hace Magnus, juega dama por D5 de inmediato. Era mejor jugar alfil E2, como dicen por allí, es más fuerte la amenaza que la ejecución. Dejar allí a la expectativa la captura del peón. Si es que las negras lo defienden con alfil E6, entonces viene enroque. Las blancas rápidamente aseguraron el rey, desarrollaron el alfil y bueno, van a empezar a presionar de a poco el peón. El problema de capturar inmediatamente es que el rey blanco sigue en el centro. Aquí las negras jugaron alfil E6, ganando un tiempo atacando la dama. Y tras dama D6, ahora sí que cometieron una imprecisión y jugaron dama F7. Había que cambiar las damas. La idea es que tras peón por viene torre F8. Y bueno, las negras pueden acomodar sus piezas especulando con que ahora son las blancas las que tienen un peón aislado. Es cierto que está bastante adelantado, pero también es cierto que es fácil de atacar con las dos torres y con el alfil. En cambio, tras dama F7, alfil E2 por parte del número 1 del mundo, F5 del gran maestro de Serbia, enroque, alfil por A2, B4. Las negras recuperan el peón, pero cuidado porque ya las blancas siguen ganando espacio. F4 de Indig que comienza a atacar a su rival, alfil C1 de Magnus,
torre Fe8 atacando el otro alfil, alfil F3 y ahora alfil E5. Las negras atacan a la dama blanca, pero en realidad alfil C4 era mejor, empezar a presionar a las torres. Tras torre F, E1 vendría alfil B3 y bueno, el alfil empieza a ser bastante molesto en la posición. En cambio, tras alfil E5, dama D2 por parte de Magnus Carlsen, alfil B3 de Alexander Indig y torre Fe1. Buena jugada aquí presionando y buscando temitas tácticos en la posición. Y bueno, Indig no cae y juega H5 y es que había una pequeña trampa, ¿no? La torre no debe ser capturada porque vendría alfil D5 y las negras pierden de inmediato. En cambio, tras la jugada H5, C6 por parte de Magnus, buscando al peón de B7, también combinaciones. Y bueno, Indig comete un error, B6. Era preferible incluso jugar B por C6 y tras alfil por tocando ambas torres, jugar entonces torre a C8 atacando al alfil. Si alfil por E8, entonces viene torre por E8. Las negras se quedan con calidad de menos, pero las también se quedan con la pareja de alfiles que, bueno, aquí en esta posición tan abierta quizá pueda llegar a compensar. Claro que las blancas aquí están mejor con la jugada torre por E5 devolviendo material. Tras torre por y dama C3, fíjense que, bueno, las cosas no son fáciles para las negras porque hay bastantes amenazas allí en la posición. Pero el problema de B6 es que ahora el peón de C6 es muy fuerte. C7 por parte de Magnus que ataca la torre, torre a C8. Y aquí el noruego comete un error, pero basado en una idea simplemente brutal, ¿no? Y es que Magnus jugó torre por E5, sacrificando una calidad que parece ser innecesaria. La verdad que alfil C6 era mucho más fuerte. En caso de dama por C7, vendría alfil por E8 y si torre por, entonces dama D3, amenazando el alfil y entrar en G6 con amenazas decisivas. Ahora, como les dije, hay una idea brutal detrás de este sacrificio de Magnus Carlsen. Torre por E5 de Alexander Indig y ahora el noruego jugó dama D8, pedazo de sacrificio de dama. Otra vez, parece que esta no es la mejor opción para las blancas, sino alfil B2. Y bueno, tras alfil por D1 viene alfil por E5. Y las blancas deben estar mejor. Tienen calidad de menos, pero obviamente esa pareja de alfiles combinada con el peón en séptima le da más que compensación a la blanca. Sin embargo, esa línea no es tan espectacular como dama de 8, que si bien puede llegar a ser igualdad si las negras juegan correctamente, el problema es que Indig tiene poco más de un minuto, ¿no? Y ojo, lo curioso es que Magnus tiene menos de 40 segundos. Aquí el gran maestro serbio jugó torre E8 y Magnus jugó dama por C8. Bueno, ¿se come la dama o se come la dama? Aquí la sacrifica por la torre. Torre por C8 de Alexander Indig, torre D8 de Magnus Carlsen dando jaque. Y bueno, como les dije, es un sacrificio de dama que era bastante difícil de valorar con poco tiempo. Les pregunto yo, ¿qué harían ustedes aquí en esta posición? Resulta que Indig se equivoca y juega rey H7. Su intención es quedarse con la dama, pero esto es un grave error. Había que devolverla con dama F8 y tras torre por y alfil por F4, jugar rey F7. Si alfil B7, entonces alfil E6. Y la posición es de juego complicado. Pueden ver que, bueno, las blancas tienen calidad de menos, pero con el peón en séptima están obligando a que una pieza negra siempre esté pendiente de la coronación. En cambio, tras la jugada rey H7, Magnus no perdona. Jugó torre por C8, Indig jugó dama D7 atacando la torre y aparentemente controlando la coronación, pero Magnus jugó torre B8. Creo yo que esta fue la jugada que se le escapó al gran maestro serbio. Se amenaza coronar. Indig, por supuesto, no puede hacer más nada que dama por C7, pero tras torre B7, la torre está defendida por el alfil clavando la dama y Magnus se va a quedar con una pieza de ventaja tan solo en compensación por un peón de las negras. Dama por B7 del gran maestro serbio, no tiene más jugadas, alfil por B7, G5 y H4, debilitando la estructura de peones inmediatamente. G por H4, alfil por F4, A5, B por A, rey H2, A4, rey H3 y A3. Parece que el peón negro está a punto de coronar, pero recuerden que las negras solo tienen un alfil, así que las casillas negras las puede controlar fácilmente el alfil de Magnus. Rey por H4 de Carlsen que no tiene apuro, rey G6 y ahora sí, alfil E5. El noruego controla la coronación y tiene ventaja decisiva. Rey F5 atacando el alfil, F4 defendiendo, alfil D1, G3, alfil E2, alfil C6, alfil D1 y alfil E8. Magnus va por el último peón
o bueno, por lo menos otro peón que le puede ayudar a las negras. Y tras rey E6 y alfil por H5, Alexander Indyk tuvo que abandonar porque no tiene absolutamente ningún contrajuego en esta posición. El peón está perfectamente controlado por el alfil y ahora Magnus tiene los dos peones libres para poder coronar y ganar la partida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? De nuevo Carlsen con un sacrificio de dama brillante, ¿no? Como les dije, quizá no era la mejor jugada según la máquina, había una mejor para quedar con ligera ventaja, pero Magnus se arriesga y con poco tiempo, bueno, nos regala otra obra maestra del ajedrez. Bien, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque en el próximo video sí que tendrán la partida que definió al ganador de este torneo donde Magnus estuvo brutal, ¿no? Y les cuento, también estuvo Magnus involucrado en esa partida. ¿Sería el campeón? Lo averiguaremos en el próximo video. Recuerden que el próximo domingo de agosto se va a jugar el torneo para celebrar los 60,000 suscriptores de CISA-Chess. Y también estaremos a partir del lunes 27 y martes 28 de julio con la transmisión de ese duelo entre los equipos de Uzbekistán y los Estados Unidos. A partir de la 1 de la tarde hora de Venezuela los espero. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.